La evolución de la auditoría es un principio. La función de la auditoría hace tiempo se limitaba solo a la mera vigilancia, o sea, se hacía con el fin de evitar errores y eh, un tipo o alguna sea de error o algún fraude. Con el crecimiento ya, por ejemplo, de las empresas en este tiempo, en el de ahora, la separación entre propietarios y administradores y los intereses ya de terceros, o sea, ya sea, por ejemplo, inversionistas, de socios, de diferentes tipos de separaciones o propietarios o cosas que tengan o sí o relaciones que tenga la empresa. Ya, por ejemplo, también también no abandona las funciones primitivas, ya sea, por ejemplo, la auditoría comete un objeto más amplio, ya sea determinar la variación de los estados financieros y los resultados de las empresas en cuanto a la situación patrimonial y los resultados de sus operaciones. En sí, el significado o su término, ya sea la auditoría, por ejemplo, significa oír de oír, o el auditor que es el oyente o el que oye. Ya, por ejemplo, la cultura de la auditoría latina, por ejemplo, se reunían demasiadas personas o un grupo en específico para determinar diferentes tipos o acordar unos acuerdos. O sea, se reunían para tener un tipo de acuerdos y eso era un grupo muy limitado. También se conocía mucho como la fiscalización pública y la privada. Parecido que se refuerza ya sea, por ejemplo, con conceptos de control público o de acciones privadas, ya sea, por ejemplo, archivos de acontecimientos, procedimientos jurídicos, diferentes cosas que pues conllevan a la auditoría en la cultura latina. En ese tiempo pues significaba como un tipo de dignidad o cargo o conjunto de atribuciones a las cuales se le brindaba a la antigua Roma. Se investía, por ejemplo, un ciudadano cualquiera o que desempeñara diferentes tipos de funciones relacionadas ya sea, por ejemplo, con la administración o con la dirección, ya sea de cualquier cosa de la ciudad. Podía ser política o diferentes tipos de cargos, ya por ejemplo sea minería, diferentes tipos de cargos que podría realizar puede realizar un ciudadano cualquiera y podría desempeñar diferentes funciones. Ya por ejemplo en la cultura anglosajona o los ingleses ya por ejemplo practican un tipo de diferente auditoría ya que controlan como un tipo de originalidad. Por ejemplo, consiste por ejemplo en examinar oyendo o escuchando para emitir un dictamen o convirtiéndolo en un asunto técnico para practicar un tipo de examen de cuentas o ya sea para emitir un informe.